estos programas, pues estelares, la verdad, algo increíble del Apocalipsis en la actualidad y estamos en este último capítulo, no para terminar, sino para dar la primer pasón, la primera pasadita de esta serie de Apocalipsis en la actualidad con el doctor Rafael Luis Breide Obeid. La verdad, hermosísimo. El día de hoy vamos a tratar el Apocalipsis y la gloria eterna y también algunas preguntas y respuestas y conclusiones. Rafa, ¿qué nos puedes decir de este capítulo? ¿Qué nos quieres decir? Bueno, esto sería como una recapitulación, ¿no? Esperanzada, que es el objeto del Apocalipsis. Porque si nos detenemos en alguna de las anteriores, puede ser, la gente se asusta, ¿no? Sí. De los males que se anunciaban, o tiende a no creer. Y lo importante es esto. Primero, los problemas ya están sobre nosotros, así que no es cuestión de creer o no creer. Ahora el mensaje que hay que dar es de esperanza y decir que de este lío, que es la gran tribulación que empezamos a sufrir, se puede salir. Y eso lo marca, así a modo de resumen, hay 7 bienaventuranzas propias del Apocalipsis. También hay 7 advertencias, ¿no? En 7 errores que no hay que cometer. Y sobre eso estructuramos nuestra exposición, pero la idea es pasar de la tribulación a la gloria eterna. En la era tenebrosa, que es la era de las tinieblas, donde no hay nada más que luces artificiales, no hay que maldecir esas tinieblas, sino que hay que encender una luz. Y esa antorcha que se enciende para dar esperanza en la era tenebrosa es la profecía. Lo dice Santo Tomás, ¿no? La profecía es la antorcha que tenemos en la era tenebrosa. Entonces, de eso se trata, de mostrar qué luz podemos sacar de esta advertencia esperanzada que es el Apocalipsis. Primero, pongámonos en el término de bienaventuranza. Existen las bienaventuranzas, yo pondría la primera imagen, que es la que se refiere al sermón de la montaña. ¿Podemos poner esa imagen? Porque ahí está. Nuestro Señor hace, según los 4 evangelios, ¿no? La instauración del reino, ¿no? Del reino de Cristo, del reino de los cielos. Y como todo rey, cuando empieza bien su reinado, proclama su programa de gobierno. Ese es el sermón de la montaña. Así que como Moisés subió a la montaña para recibir la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, ahora Cristo, repitiendo la misma idea, perfecciona la ley, culmina la ley antigua con la promulgación de la nueva ley del amor, y eso es el sermón de la montaña. Ese sermón que toma varios capítulos de Mateo, y es su programa del reino, tiene 2 puntos esenciales, que son el Padre Nuestro, que es lo que debemos esperar, las 7 partes del Padre Nuestro, que es la explicación de la virtud de la esperanza, que tiene mucho que ver con esto, pero habría que rezarlo al revés, ¿no? Líbranos del mal, pero para librarnos del mal, y así, vamos subiendo hasta poder decir Padre Nuestro. Es una escala ascendente, si lo hacemos de abajo para arriba. Y el otro gran resumen de todo el Evangelio son las bienaventuranzas de los Evangelios. Estas bienaventuranzas, que son 8 en San Mateo y 4 en San Lucas las resumen en 4, es
el núcleo de todo el Evangelio y de toda la ley. Y parte de la idea, pongamos nomás lo del Sermón de la Montaña como imagen. Al promulgar esta nueva ley, se parte de la idea de la imagen y semejanza divina, el hombre como imagen y semejanza divina. Toda la historia de la humanidad y la de cada hombre en particular es el paso de la mera imagen a la semejanza divina, o de semejanza si elige mal, o de semejanza. La imagen era algo dado, lo ontológico, la semilla. La semejanza es el árbol. ¿Estamos? El árbol desarrollado, florecido y fructificado. Tenemos que pasar de la mera imagen de la semilla al árbol. ¿Cuál es la fuerza de esa semilla? Son las 7 virtudes: fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Se pueden alcanzar con las fuerzas humanas? No. Es necesario los 7 dones del Espíritu Santo, que es la gracia que ayuda al desarrollo de esas virtudes. Y los famosos dones del Espíritu Santo. Y además, ¿cómo sabemos que esas virtudes se han alcanzado? ¿Cuál es el plan general para cumplir el mandato de perfección de Dios? Sed perfectos como el Padre es perfecto, ¿no? Sed santos como el Padre es santo. Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. Este es el Sermón de la Montaña. Y le dicen, nadie ha visto al Padre. ¿Cómo dice? Y él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, pasamos de la mera imagen a la semejanza divina por la imitación de Cristo. La imitación de Cristo, entonces, es la ley, la nueva ley, lo que funda la moral, lo que funda toda la vida espiritual, y lo que fortalece la mera imagen de Dios en el hombre, que es la inteligencia y la libertad, como datos muy importantes, no únicos, pero los lleva a su plenificación. Ahora, las bienaventuranzas, ¿qué son? Son 8 bienaventuranzas, que son las 7 virtudes alcanzadas, más una que es la suprema, que es el martirio. Esa resume a todas las demás, por eso son 8. ¿Y qué es eso? Es el retrato que Cristo hizo de sí mismo. Lo que nos permite imitar a Cristo es ver el rostro de Cristo. Ese rostro lo dibuja moralmente él, el retrato moral de él son las bienaventuranzas. Todo esto es el organismo de la vida cristiana. Lo que tenemos que alcanzar, el perfil del egresado, el perfil del hombre y de la mujer plenos, es haber realizado en sí mismo las bienaventuranzas. Eso es lo que nos permite pasar el examen. Al fin de nuestra vida, dice al fin en el sermón, seremos juzgados por el amor, por las obras de misericordia divina. Pues bien, estas eran las bienaventuranzas en el Antiguo Testamento, que están en el Evangelio, digo. Los dones del Espíritu Santo están en el Antiguo Testamento, en Isaías. Y se corresponden en este organismo. Por ejemplo, a la caridad corresponde el don de la sabiduría y la bienaventuranza de los pacíficos. A la fe corresponden 2 dones, el entendimiento y la ciencia. Y son los puros de corazón y los que lloran. A la esperanza corresponde el temor de Dios y es bienaventurado los pobres de espíritu. A la prudencia responde el don del consejo y los misericordiosos. A la justicia, la piedad y los mansos. A la fortaleza, el don de fortaleza y el hambre y sed de justicia. Y a la templanza, el temor en otro sentido, secundario,
que es también el pobre de espíritu. Pero, ¿qué es este temor? ¿Dios quiere que le tengan miedo? No. El temor es aceptar la trascendencia divina, ¿no? Y nuestra condición de mera criatura frente al Creador. Deslumbrarnos delante de Dios, considerarnos a Dios como nuestro Padre y nuestro Autor. No es el temor físico, ¿eh? Es ubicarnos en nuestro lugar de criatura y mirarnos no en nosotros mismos, como hizo Lucifer, no conocernos en nosotros mismos, como hizo también Narciso, que se miró en su propia imagen y se ahogó, sino que mirarnos en Dios, ¿eh? Porque la imagen depende del sujeto que la proyecta. Entonces, somos seres dependientes de aquel del cual somos una proyección, una imagen. Y ese ser es Dios. Eso es el temor de Dios, ¿eh? Indica una pobreza de espíritu, no una autosuficiencia de espíritu, diciendo yo me basto, me endioso por mis propias fuerzas. Dios quiere que nos endiosemos, pero aceptando su paternidad, Él nos eleva, ¿eh? Bueno, estas serán las bienaventuranzas evangélicas. Pero ¿qué pasa en el momento del Apocalipsis? En esta época especial, nos da 7 consejos más, que serían las bienaventuranzas que surgen del Apocalipsis. La primera es, ¿por qué no ponemos la imagen del sol del... Esta era el sermón de la montaña. Ahora pongamos las que nos van a llevar a la gloria divina. La siguiente imagen, por favor. Ahí está. Ahí está. ¿Es esa? Es esta, la podemos. Cristo se mostró el hombre definitivo en sí mismo en la transfiguración, ¿eh? ¿La podemos poner más grande? ¿O se ve así el público? ¿Así la ves más grande? Se ve más centrada, pero no la... Lo más grande que tenemos es así, lo más grande. Bueno, perfecto. Bueno, le explico así. En la transfiguración del Señor, Él les dio, antes de la pasión, a los 3 apóstoles preferidos, Pedro, Santiago y Juan, esta imagen para consolarlos y para que vean cuál era el futuro al cual se iba a llegar por la tribulación, por la pasión, ¿eh? Y para fortalecer su fe. El milagro estaba en los ojos de los apóstoles. Cristo es así, como se mostró en la transfiguración. Era antes que estaba velado al conocimiento, en la imagen de un hombre común. Ahora se manifiesta en la transfiguración tal cual es decir, se corrió el velo se purificó la mirada de los ojos de los apóstoles y lo pudieron ver tal cual era. Vemos en este icono dos niveles. El nivel de la eternidad, que es el superior, que está dominado por el círculo, donde está Cristo glorificado. Este es el hombre del futuro, ¿eh? Así es como nos quiere ver Él, hacernos participar de esta gloria divina. Y está al lado de él Moisés sobre una montaña con la ley, y del otro lado Elías, que es todo el mundo antiguo, la ley y los profetas. Y abajo, en un semicírculo, no en un círculo, están los 3 apóstoles deslumbrados, por eso tienen ese movimiento, ¿eh? Y está ese mundo del tiempo sujeto al movimiento y al cambio. Bueno, ¿cuáles son las 4 características
del cuerpo glorificado, del hombre resucitado, de la gloria donde nos quiere hacer participar Cristo. Son la luminosidad, la agilidad, la sutileza y la impasibilidad. La luminosidad está a la vista, ¿eh? Es la materia totalmente dominada y transfigurada por el Espíritu en paz, borrada ya toda la herida del pecado original, la purificación completa. Entonces la luz del Espíritu domina completamente a la materia. La agilidad, que es poder, al dominar el Espíritu completamente la materia, se puede uno transportar por el mundo físico que domina con la velocidad del pensamiento. Por ejemplo, podemos decir, ¿queremos estar en Marte? Con solo pensarlo estamos en Marte. La agilidad. La sutileza es poder traspasar la materia como la luz traspasa el vidrio, que es lo que hizo Cristo en el cenáculo, que estaba cerrado cuando se apareció resucitado y glorificado, con las puertas cerradas del cenáculo. Lo vieron entre los apóstoles y la Virgen, que estaban reunidos ahí. Eso es sutileza. Impasibilidad es lo que vimos en el estado de gloria, que es no poder sufrir más. Se acabó el dolor y el sufrimiento y la enfermedad y todas las... Bueno, eso es la promesa de nuestro Señor. Esa promesa ya la cumple la Virgen. Ya está cumplida. La victoria ya está alcanzada por el propio Cristo y por la Virgen. El siguiente. La siguiente imagen. Ahí está. Bueno, esa es de la Jerusalén celestial, una ciudad que es luz, donde son las propias personas, las columnas y los edificios. ¿No? Es un símbolo, la urbe luminosa, de la ciudadanía humana unida a Dios. ¿Hay otra imagen de la gloria? La de la publicidad. No, esta es de Cristo Rey, todavía no. Vayamos a la anterior entonces. Bueno, en el Apocalipsis, ¿cuáles son, además de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, cuáles son las propias del Apocalipsis? La primera, que aparecen en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, pues el momento está cerca. Es decir, la primera bienaventuranza es a los que cumplen esto que dije, de prender la antorcha en el medio de las tinieblas, que es la profecía, es la antorcha en la era tenebrosa. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y las guardan. No solamente que las toman noticia de esto, sino que cumplen lo que acá se pide. Porque el momento está cerca. A causa de la bienaventuranza que aquí se expresa, el Apocalipsis era en tiempos de fe viva un libro de cabecera de los cristianos, como lo era el Evangelio, como vimos en todas las crisis de todas las épocas, ¿no? Fuimos viendo el Evangelio del Beato de Liébana, el Apocalipsis del Beato de Liébana, cuando la invasión musulmana que derrumbó el mundo antiguo. Vimos también durante todas las crisis de la humanidad, la gente se refugió y los pueblos cristianos en esta ley encontraron la inspiración para superar esa crisis. También debe ser así en el momento definitivo. El momento está cerca, esto es la segunda venida de Cristo, ¿no? Hay que rezar
consciente, vénganos tu reino. Lo que se dice, a veces sin reflexionar mucho, como de memoria, en el Padre Nuestro, vénganos tu reino, hay que estar pendiente de esta venida de Cristo. El mal lo que quiere es una sola cosa, que nos olvidemos de Cristo. Entonces esta primera bienaventuranza es al que no se olvide de Cristo. En esto está la salvación. Si este momento, cuyo advenimiento todos hemos de desear, estaba cerca en los albores del cristianismo, cuánto más hoy, pasados 20 siglos. La segunda bienaventuranza es: oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, pues sus obras siguen con ellos. Esta frase es la que se le recita en la misa de difuntos, en la misa cotidiana de difuntos, es este versículo del Apocalipsis. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, los que mueren en gracia. Acá hay un elemento muy importante del plan de vida. Los cristianos que vivían, por ejemplo, en el Líbano, tenían esta fórmula que luego, más resumida, la presentaron los benedictinos, que era rezar y trabajar, vivir en paz y morir en gracia. Este es morir en gracia. Esa es la vida del cristiano. Y San Benito la transformó en ora et labora, rezar y trabajar. La Vulgata pone estas palabras antes, dice el Espíritu. La tercera bienaventuranza. He aquí que vengo como el ladrón. Dichoso el que vela y guarda sus vestidos, para no tener que andar desnudo y mostrar su vergüenza. Esto dice, parece interrumpir su relato, San Juan, como para consuelo frente a esta horrible visión que acaba de decir en el Apocalipsis 16, y se refieren a su parusía, sobre todo a esta reiterada advertencia de Jesús: velad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Vela y guarda tu vestido, como diciendo, velar, estar atentos, velad y orad, ¿no? Y guardar los vestidos, que no se vean las vergüenzas. Esto es muy importante porque la falta de pudor es una característica de nuestra época. Pero, ¿qué es el pudor, no? El pudor es un sentimiento íntimo por el cual uno demuestra el señorío sobre su cuerpo. El animal no se entrega en el acto de reproducción, se abandona. En cambio, el hombre debe entregarse en el acto de amor. Y para entregarse tiene que poseerse. Y para poseerse tiene que demostrar un dominio sobre su cuerpo, ¿no? Es propio del Señor y del hombre libre estar cubierto, y es propio del esclavo, del que ha perdido la libertad, estar sin ropa, como abandonado. Entonces, esta moda que están poniendo de desparpajo y de destrucción del pudor es para preparar la tiranía universal. Como diciendo, usted no arregle el mundo, el mundo lo va a arreglar Dios. Arréglese usted y no permita que el mundo mundano avance sobre su salvación. Mantenga el señorío de los hijos de Dios. Guarde su vestido. La cuarta es: dichosos los convidados al banquete nupcial del Cordero. Aparecen en Apocalipsis 19. Dijo también, estas son las verídicas palabras de Dios.
Es la parábola de Jesús, hay que ver Cristo como esposo. Eso lo explica muy bien el padre Sáenz en las parábolas de Cristo explicadas por los padres de la Iglesia en una obra en 8 volúmenes que tiene. El tercer volumen está dedicado al señorío de Cristo y está Cristo como esposo. Es la parábola de las bodas y de las vírgenes necias y prudentes, que es escatológica, se refiere al fin de los tiempos. Esta idea va unida con lo que se llama resurrección de los justos. Esta es una bienaventuranza suprema y eterna. Y además es obvio que tiene relación con la Eucaristía. Dichosos los convidados al banquete nupcial del Cordero. La Eucaristía tiene 3 aspectos muy importantes. Uno de conmemoración, la última cena, que en eso es común con la misa de los protestantes, que no es en realidad una misa, sino un banquete, digamos, la conmemoración de la última cena. La segunda y central es el sacrificio. Para nosotros no es solamente la conmemoración de una cena, es el santo sacrificio de la misa, es sacrificio. Y la tercera es hacia adelante, es el viático. Cuando le llevaban la Eucaristía a un enfermo, etcétera, le dicen llevaban el santo viático. ¿Por qué? Porque es como el comienzo de la eternidad, de la felicidad eterna. Entonces, dichosos los convidados al banquete nupcial del Cordero. Es la lealtad hasta el fin a la verdadera Eucaristía, no a la mera memoria, que es una cosa buena y que es así, pero no podemos reducir el banquete ni siquiera al banquete de Platón. Este banquete es el banquete escatológico. Son las bodas del Cordero, preanunciadas, como si tuviéramos una invitación ya iniciada. La sexta bienaventuranza es: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cordero, con el cual reinarán los 1000 años. Esta es la famosa bienaventuranza del milenarismo, que hay que entenderlo en forma espiritual, dice la Iglesia. Pero presentan como 2 resurrecciones. Una que va a ser con la parusía y otra que va a ser al final, en el juicio final, a la cual corresponden 2 muertes también, como vimos la vez pasada. La muerte primera, que es la muerte física, y la muerte segunda, que es la muerte eterna. Obviamente, muchas de estas las veremos recién al final, cuando llegue su momento. Y tenemos la sexta, que es, esta era la quinta. La sexta es, otra vez, mirad que vengo pronto, dice, bienaventurado en que guarda las palabras de la profecía de este libro. Reforzado como la primera. No se trata en esta de mandamientos que cumplir, sino de palabras que retener, y para ello hay que conocerlas muy bien. La primera era más bien mandamientos que cumplir, que son los que dio. Ahora son palabras que retener. Mis palabras no pasarán. Y la séptima y última es: dichosos los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. ¿Cuáles son las puertas? Cristo es la puerta y los 12 apóstoles. Pues sin su redención nadie entra en la Jerusalén celestial. Nadie va al Padre si no es por mí. La Vulgata añade aquí: en la sangre del Cordero. Los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, ponenla. Es decir,
los que participan del beneficio de la redención. Y se lavan con esa fuente de gracia de los 7 sacramentos que sale de la crucifixión. Por eso la misa es sacrificio. De ahí sale la sangre del Cordero en forma de los 7 sacramentos. Muy bien, estas serían las 7 bienaventuranzas. Pero así como en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña nos dice San Lucas, que solamente pone 4, que hay maldiciones, ¿no? Así, benditos los que lloran porque reirán, ¿no? Benditos los pobres porque serán hartos, etc. Pone maldiciones que son al revés. Malditos los que ríen porque llorarán, dice. Acá hay 4 maldiciones que son, no, 7 maldiciones que son las que caen sobre el mundo mundano, y son el reverso de las anteriores. Existe el septenario y el paralelismo. Las podríamos poner en un cuadro y ir equilibrándolas para su mejor comprensión. Son las que caen sobre Babilonia. Esta sería la Jerusalén celeste, lindísima imagen. Muchas gracias, Cecilia y Horacio. Veamos alguna de la caída de Babilonia, de las que vimos, o si no, no importa, podemos poner esto, pero la ciudad malvada. Ahorita te la pongo, ahorita te la pongo. Cuando la encuentren nomás, porque yo voy a ir. Ahorita te la pongo. Bueno. Vi, oí y oí, dice, la cuarta trompeta, cuando son heridos el sol y la luna, Apocalipsis 8, versículo 13, dice, y vi y oí cómo volaba por medio del cielo un águila que decía con voz poderosa, ¡ay, ay, ay! De los moradores de la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan de los 3 ángeles que todavía han de tocar. Esta águila que aparece, que es un ángel, que da 3 ayes, cada uno de esos ayes es una maldición, que no hay que entenderla como maldición gitana, ¿no? Sino que hay que entenderla como una advertencia de los males que van a venir, como consecuencia de las malas acciones nuestras. Bueno, las 4 primero trompetas habían pasado y vienen las otras 3. Y dice, la segunda maldición, terremoto y destrucción de Babilonia. El 7º ángel derramó su copa en el aire y salió una poderosa voz del templo desde el trono del cielo que decía, hecho está. Y hubo relámpagos y voces y truenos y se produjo un gran terremoto, cual nunca hubo desde que hay hombres en la tierra. Y así fue de grande este poderoso terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de los gentiles cayeron. Y Babilonia la grande fue recordada delante de Dios, para darle el cáliz del vino de su furiosa ira. Hay un gran terremoto que parte la ciudad en 3, y caen todas las ciudades de los gentiles. Un terremoto universal, que es el último de una serie de cataclismos. Y desaparecieron todas las islas, y no hubo más montañas, y cayó del cielo sobre los hombres granizo del tamaño de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque esta plaga fue de sobremanera grande. La tercera maldición es sobre la gran ramera.
dice, y los 10 cuernos que viste, así como la bestia, aborrecerán ellos mismos a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la abrazarán en fuego. Es la maldición contra la religión de Babilonia, la religión falsa de Babilonia, que va a ser destruida por el poder político una vez que la haya utilizado. En realidad, tiene que cargar con esta religión falsa, el anticristo, hasta que haya traicionado la religión falsa a los verdaderos creyentes. Una vez, ¿no? Como lo dijo el mismo Jesús, la sal cuando se vuelva insípida, ¿quién salará? Solo servirá para ser pisoteada por los hombres. Es decir, la iglesia en la parte en que a través del tiempo se ha querido transformar, igual que en la época de Cristo, los sacerdotes y los fariseos, etc., han cambiado la mística y el amor a Dios por el poder, por el César y Herodes y todo eso, y estar sirviendo a esos reyes terrestres en lugar de a Dios. Una vez que las haya utilizado, los va a destruir, como el César destruyó a Jerusalén, ¿eh? Y como Herodes se cansó de burlarse de su propio pueblo, hasta el día de su muerte. Mandó asesinar a todos los primogénitos de Israel para que haya llanto, para que no hagan una fiesta el día que se murió. Entonces es propio del poder político, después de haber utilizado a la religión falsa, destruirla. Comerán sus carnes y la abrazarán en fuego, dice. La cuarta maldición es la caída de Babilonia. Después de esto vi cómo bajaba del cielo otro ángel que tenía gran poder, y con su gloria iluminó la tierra, y clamó con gran voz diciendo, ha caído Babilonia la grande, que ha venido a ser albergue de demonios y refugio de todo espíritu inmundo, y refugio de toda ave impura y aborrecible, porque el vino de su furiosa fornicación bebieron todas las naciones, y con ella fornicaron los reyes de la tierra, y con el poder de su lujo se enriquecieron los mercaderes de la tierra. Esto es fornicación, cambiar a Dios por la política. La política tiene su lugar, es una ciencia moral que busca el bien común y está subordinada al bien común sobrenatural. Cuando se pone en el tope es una especie de idolatría. Y eso es lo que se llama fornicación. Cuando los jerarcas religiosos, en lugar de ser puentes con Dios, y se transforman en herramientas del poder político para obtener ellos poder político, riqueza y condonación de sus crímenes, entonces eso es lo que llama la Biblia prostitución, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo que vemos acá. Y la quinta maldición, oí otra voz del cielo que decía, salid de ellas, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados y no participar de sus plagas. ¿Qué significa salir? Es una cuestión más espiritual que física. Hay un consejo físico, como le dijo Cristo a Jerusalén, ¿no es cierto? Los que estén en el campo no entren en la ciudad, ¿no? No vuelvan a la ciudad. Cuando veáis que los ejércitos cercan a la ciudad, ¿no? Huyan a los montes. Pero fundamentalmente, al fin del mundo no se va a poder ir a muchos lugares, porque la tiranía va a ser universal, no va a haber dónde ir. No se van a poder escapar como los apóstoles al Líbano o a Egipto, como se escapó San José y la Virgen y el niño de la época de Herodes, huyeron a Egipto. Entonces significa
que nuestra alma no tiene que estar deslumbrada por los prodigios materialistas. Eso significa, ¿no? No poner nuestra esperanza en la tierra, en la tierra y en lo mundano. Y dice, si no quieren tener los castigos que va a tener Babilonia, pues no ser solidaria de sus pecados y no participar de sus plagas. Lo que está mal, aunque el gobierno diga ahora que son opciones legítimas todos los 7 pecados capitales, ¿no es cierto? Y la cultura mundial y el foro de Davos promueva los 7 pecados capitales como opciones legítimas de la nueva humanidad, que es bastante vieja, más confusa que Babel y más despótica que el faraón. No hay que creer en eso, ¿eh? Y no dejarse llevar por los encantamientos. Hay que guardarse, vigilar y vigilarse uno también. Dice, pagarle como ellas ha pagado, retribuirle el doble conforme a sus obras. En la copa que mezcló, mezclarle doblado. Bueno, esto quiere decir que tengamos prevención. Cuando se glorificó a sí misma y vivió de lujo, otro tanto dale de tormenta y luto, porque ella dice en su corazón, como reina estoy sentada y no soy viuda, y jamás veré duelo. Es decir, esto parece que dice la gran ramera, no soy viuda de la pasión de Cristo. La iglesia falsa, ¿no? Soy una reina que estoy sentada, una reina que no tiene rey, Una reina que no se sienta al lado del esposo divino. Soy yo y nada más. Es eso. Bueno. Por tanto, en un solo día, dice, vendrán sus plagas, su muerte, su luto y su hambre, y será abrasada en el fuego, porque fuerte es el Dios que la ha juzgado. Y la sexta es, y veré el humo de su incendio, y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, que con ella vivieron en la fornicación y en el lujo. Manteniéndose lejos por miedo al tormento de ella dirán, ay, ay, ay de la ciudad grande de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una sola hora vino su juicio. También los traficantes de la tierra llorarán y hacen luto sobre ella, porque nadie compra más sus cargamentos. Es la gran crisis de la ciudad capitalista, la quiebra del mercado mundial, que está anunciada aquí. ¿Por qué es esto? ¿No satisfacen las necesidades humanas? Sí, pero se han transformado en un ídolo. Entonces lo hacen sobre dolor, dolor, dolor y la sangre de todos los que explotan. Los cargamentos de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de fino lino, de púrpura, de seda, de escarlata y toda clase de materia olorosa y toda suerte de objeto de marfil y todo utensilio de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, y de canela y de especias y de perfume y de mirra y de incienso y toda la riqueza de Babilonia, y la flor de harina y trigo y ovejas, caballo y almas humanas. Acá está anunciando el gran dolor que hay debajo de este gran tráfico mundial, los llamados imperios transversales, que son el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y, sobre todo, el más horrible de todos, el tráfico de personas. Ahora ha salido una película que en Estados Unidos es un bestseller, ¿no? Sobre el sonido, el grito de la libertad, que habla de la explotación de los niños, ¿no? Es $1 billón por año el tráfico de esclavos, que se dice, ¿no? El tráfico de personas.
Un billón con B. Es más que, lo que es el tráfico de drogas. El tráfico de drogas, Es más grande que el tráfico de drogas. es más grande, ya pasó adelante. Entonces, claro, con el paganismo viene, ¿qué es la esclavitud? La esclavitud es como el paganismo resuelve el problema económico, con esclavos y con exterminio de los que sobran. Entonces, la abolición de la esclavitud fue una consecuencia del cristianismo. Terminado el cristianismo de regir a las naciones, ¿no es cierto? Se acabó la libertad humana. Hay libertad para pocos, ¿no? Cada vez van poniendo más cantidad de gente que libertad puede ser libertad con esclavitud con abundancia, esclavitud de hormiguero lleno también, pero los márgenes de la libertad se van cortando. Voy a sacar aquí este cartelito. Entonces, aquí está el tráfico de almas humanas, sería el más importante, cuerpo y almas de hombres, dice. Los frutos que eran el deleite de tu alma se han apartado de ti, y de todas las cosas delicadas y espléndidas se acabarán para ti, y no serán halladas jamás. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella, se pondrán a lo lejos por miedo a su tormento, y llorando y lamentándose. Fíjense el egoísmo de estos, que lloran no porque cayó Babilonia, sino porque se les acabó el negocio. Ay, ay, ay de la ciudad grande que se vestía de finísimo lino, de púrpura y de escarlata, y se adornaba de oro y de pedrería y perlas, porque en una sola hora fue destruida tanta riqueza, y todo piloto, y todos los que navegan de cabotaje, y los marineros, y cuando se explotan el mar, se detuvieron lejos al ver el humo de su incendio, y dieron voces diciendo, ¿quién como esta ciudad tan grande? Y arrojaron polvo sobre sus cabezas, y gritaron, y lloraron, y lamentaron, y dijeron, ay, ay, ay de la ciudad grande, en la cual por su opulencia se enriquecieron todos los poseedores de naves en el mar, porque en una sola hora fue desolada. También Leo se queja acá. Se pliega el duelo por Babilonia. Bueno, alégrate sobre ella, oh cielo, y vosotros los santos, los apóstoles, los profetas, pues juzgándola Dios os ha vengado de ella. Es por los mártires que ha producido, por el sufrimiento de todos esos chicos del tráfico que denuncia Eduardo Verástegui y Cavicel. Estos son los que producen la intervención divina y el castigo de Babilonia. En realidad son los propios humanos, porque tiene que terminar mal eso. Dios no castiga con un látigo, deja que la propia consecuencia de la mala acción venga sobre ellos. Dios castiga el mal permitiendo que se realice. No lo quiere, pero lo tolera porque tolera la libertad humana. Pero llega un punto en que el error se degüella a sí mismo. Alégrate sobre ella, oh cielo, y vosotros, los santos, los apóstoles, los profetas, pues juzgándola Dios se ha vengado de ella. Y la séptima maldición, y última, y un ángel poderoso alzó una piedra grande como rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo, así de golpe será precipitada Babilonia, la ciudad grande, y no será hallada nunca más. No se oirá más en ti la voz de los citaristas, ni de los músicos, ni de los tocadores de flauta, ni trompeta, ni volverá a hallarse artífice de arte alguna, ni se escuchará más en ti el ruido del molino. La luz de la lámpara no brillará más en ti, una gran crisis energética. Ni se oirá en ti la voz del navío y del novio y de la novia,
porque tus traficantes eran los magnates de la tierra, y porque con tus hechicerías se han embaucado todos los pueblos. Acá está demostrando el capitalismo, no un verdadero imperio, un emporio de mercaderes. Esto es grave, ¿no? ¿Dónde están los sabios de esa civilización? Los que están encima de todos, el factor dinero. ¿Dónde están los científicos? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los príncipes? Todos desaparecieron y mandan los mercaderes. Con las hechicerías han embaucado a todos los pueblos. ¿Qué son las hechicerías? Si uno va y consulta a una bruja de a la vuelta de la esquina, ¿qué es lo que le piden en general a los brujos? ¿No? Filtros para enamorar, algún conjuro, sortilegio, bebida, etcétera, afrodisíaca. O para vengarse de alguien. O para vengarse de alguien. Eso se encuentra en todas las bibliotecas de Asiria, de Babilonia, en todos esos lugares que han encontrado bibliotecas. Cuando hay conjuros son o maldiciones contra los enemigos, ¿no? O sortilegios, o cuestiones de... Bueno, la droga es eso. Esas son las hechicerías. Y en ella fue encontrada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que fueron sacrificados sobre la tierra. Bueno, pero nosotros quedémonos con la visión del banquete, de la fiesta. Lo que tenemos que saber es que tenemos un vademecum, que son estas 7 bienaventuranzas, que la profecía está para prendernos una luz, como el mago Gandalf cuando pasó por las cuevas de Moria, dijo, pongamos un poco más de luz para pasar la larga oscuridad de Moria. Pero que el final es esta Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, el hombre glorificado. La promesa es grande, ¿no? Y todos los sufrimientos que podemos tener o todas las penalidades no son nada frente a la eternidad que se nos ha prometido. ¿Qué es esto frente a la eternidad? ¿No? Estas preocupaciones. Y aún estas nos podemos escapar porque son para castigos de los malvados, que es la consecuencia propia de su acto disvalioso. Entonces, hay que tener el Apocalipsis como una forma de esperanza y leerlo, como dice la primera bienaventuranza, ¿no? Verlo como una gran liturgia del cielo, como la última misa y la única misa del Calvario, pero esta vez en la pasión es del cuerpo místico y es similar a la pasión de Cristo en la cruz. Son los mártires que sufren, los inocentes, pero que viene la victoria y la resurrección y la eternidad. Hay que pasar a la luz por la cruz. Tenemos que pasar por eso. Es inevitable, aunque sea por nuestra propia muerte personal. Pero ahí no se termina todo. La muerte no es el fin, es la separación entre la vida con minúscula y la vida con mayúscula, con la vida eterna. Entonces, no hay que pensar tanto en la muerte como un fin, ni en todas las desgracias esas, sino hay que pensar en la vida eterna y estudiar más el cuerpo, lo que se refiere al cuerpo glorificado, a la luminosidad, a la agilidad, a la sutileza, a todas esas condiciones y ver que nuestro porvenir es el que nos muestra a Cristo en sí mismo en las apariciones de la resurrección, todas las veces que aparece. Así será.
Él ya ha ganado y la Virgen también. Ya están en el cielo participando de la situación definitiva y abriendo ese nuevo mundo para nosotros. Hay que terminar con esa idea. Y bueno, hay que pasar y ninguno de nosotros va a sufrir más de lo que dura una vida. Pero el premio es la eternidad. Claro. No hay que importar tanto cuando es el fin del mundo colectivo. Hay que importar más el fin propio. Hay que estar pensando en eso, ¿no? Y el término de la vida terrestre no es el fin nuestro, es la vida eterna. Claro. Y si no tenemos fe, bueno, es muy triste, porque si no tenemos fe, nuestra vida termina con la muerte. Entonces no, es un absurdo, porque ¿para qué existimos? Para morir. Y se acaba todo. ¿No? Eso llena de pesimismo, llena de cultura de la muerte. Entonces hay que dar el mensaje de esperanza. Esta sería y rezar esa jaculatoria, ¿no? Que es: ven Señor Jesús. Así termina la Biblia. Ven Señor Jesús. Y recordar que el enemigo lo que quiere hacer es borrar en nosotros la imagen de Dios uno y trino. Borrar la inteligencia y borrar la voluntad, la libertad. Y borrar la tendencia a la perfección, a la superación personal. ¿No es cierto? Y que nos olvidemos de Jesucristo. Si nos olvidamos de Cristo, no vamos a poder ser ni perfectos, porque se acaba la imitación de Cristo. Entonces, quieren que nos olvidemos de Cristo. Y quieren borrar la imagen de Dios uno y trino en nosotros. Y toda la historia del hombre y de la sociedad es la historia de la fidelidad o infidelidad a la imagen de Dios en el hombre y en la sociedad. Así se resume toda la historia personal y toda la historia humana colectiva. Entonces no nos olvidemos de Cristo y Él no se olvidará de nosotros, seguro. Bueno. Aquí, antes de las preguntas, porque yo creo que ya no nos da tiempo, Rafa. Bueno. Ya no hay tiempo para las preguntas. Ya no nos daría tiempo, porque aquí te estaban preguntando que qué diferencia había. Perdóname, aquí me equivoqué. Sí. Bueno, pero podemos hacerlas, algunas, las que vos selecciones. Sí, aquí te habían preguntado sobre si el Babilonia era toda la humanidad. Babilonia es todo el mundo sin Dios. ¿No es cierto? Sí. Puede ser, va a haber una ciudad, pero puede ser todo un continente, quizás. Babilonia, ¿qué significa? Significa el poder secular. El imperio de terrestre que se cree supremo en sí mismo. Eso es Babilonia. Y va a abarcar su poder en todo el mundo, va a tener dominado. Sería el nuevo gobierno mundial. Y el nuevo gobierno mundial, si se plantea en esas bases, como parece que lo hace, sin Dios, eso es Babilonia, sin duda. Y luego te preguntan esto, si la ramera es la iglesia. La ramera es una religión falsificada y un cristianismo falsificado, pero no es la verdadera iglesia católica. Por eso hay dos mujeres, ¿no? La mujer vestida de sol y la ramera. Y las mujeres buenas son dos, que son una madre, que es la mujer vestida de sol, y una esposa,
que aparece en las bodas de Cordero. Entonces, la iglesia fiel a Jesucristo, la que no se olvida de Jesucristo, la esposa es la religión verdadera. Y la que cambia a Cristo por la política y el poder, esa es la religión falsa. Y de afuera pueden ser las dos igual, parecidas, son casi idénticas. O sea, podemos decir que finalmente acaban siendo lo mismo la ramera que la Gran Babilonia. Claro, Babilonia es la ciudad, el orden político, y el alma de esa ciudad es la ramera. Ah, claro, claro. Como la cristiandad, digamos, Así es. era el cuerpo de la iglesia y el alma de la cristiandad era la iglesia. Pero no es lo mismo la iglesia que la cristiandad, ¿no? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y la cristiandad es un orden político, social y económico conforme a ese cuerpo místico. La iglesia va a existir siempre, aunque reducida a un mínimo. Pero la cristiandad no. Por ejemplo, la cristiandad aparece recién con la conversión de Constantino. Sí. Ahí se empieza a desaparecer la esclavitud, a cristianizar las costumbres, etc. Y se hace la cristiandad, ¿no? La cristiandad es el cuerpo, el alma es la iglesia. Y la gran ramera es una religión falsa y el poder es Babilonia, que es un orden político, la bestia de 7 cabezas, que está animada por esto. Un principio espiritual perverso, de autosuficiencia. La Babilonia material es el aspecto material. Y la Babilonia espiritual es esta gran ramera. La gran ramera. Que tiene su principio en ella misma, no en Dios. Aquí le preguntan, Rafa, Rafa, si has leído el libro de Cielo, el de Luisa Picarreta. Sí, me preguntan por este libro. Por el libro de Cielo de Luisa Picarreta. No lo conozco, me disculpen. No importa, pero te vamos a hacer para que lo leas, que es muy bueno, te va a gustar. Muy bueno, cómo no. Lo podemos ver y comentar si les parece bueno, pero... También preguntarte por qué, cuál es la temática del Apocalipsis de distinguir algunos eventos que podrían estar dentro de lo mismo, es decir, los ayes con las trompetas, con las copas. ¿Qué objetivo tiene el separar? ¿Qué es lo que Dios pretendió dándonos estos conceptos separados? ¿De qué cosas? Por ejemplo, que tengas los ayes, los 3 ayes con las trompetas y las copas. Claro, bueno, es cómo va armando la trama de su poema, que es el más alto de la humanidad, San Juan, ¿no? Sí. Tiene toda esa estructura interna que explicamos en la primera reunión, ahí está explicado. Va desarrollando esos septenarios, ¿no es cierto? Sí. Entre los septenarios hay paralelismos y en general esos 3 ayes, el paralelismo suele separarlo en 4 más 3. 7 era el número primo más grande que había dentro de 10. ¿No? 4 era el número humano, 3 era el número divino. Después de 4, ahí hay siempre una división. Y después del sexto, también. De modo que los septenarios se recomienzan a partir del sexto. El séptimo es la parusía, pero en lugar de producirse ahí, vuelve para atrás y recomienza. Es como si un acto está enfocado por distintas cámaras de televisión, ¿no?
uno va siguiendo una procesión que marcha a una ciudad, el otro está esperando en la ciudad, ¿no? Y van tomando, llegado a un punto se corta y empieza la transmisión de otro lugar. No hay que verlos en forma seguida, sino en forma cíclica y darse cuenta, ¿eh? Y manejarlos en 3 niveles de tiempo distintos. Es una cuestión muy elaborada y es la más alta expresión de la ciencia griega y de la ciencia del logos. En principio era el verbo, ¿no? Que lo dice el propio San Juan, y de la ciencia apocalíptica judía, pero en realidad es una revelación divina, Claro. que sobreleva todo eso, pero se ve esa maravillosa composición que puede servir de luz hasta el último de los días. Claro. Es Porque verdad, pero porque está la eternidad, sí. están los tiempos, está la situación personal, está la de los grandes imperios, ¿no? Está la zona intermedia de la eternidad, la época. ¿Por qué la religión católica es la que rige los tiempos? ¿Eh? ¿Por qué ¿Por la qué la religión religión católica, la Iglesia católica, es la que rige los tiempos? no rige los tiempos? Dios es el que rige los Por tiempos. eso, pero a través de la Iglesia católica. ¿Eh? Es que si uno lee el Apocalipsis, se da cuenta, y además los eventos, que la Iglesia católica es la que está marcando los tiempos de su venida de su reino, los tiempos de la purificación, los tiempos, o sea, que todo está relacionado con la Iglesia católica, todo. La historia la hacen 3 personajes, ¿no? Dios, que es la divina providencia, el demonio, que es el mal, y la libertad humana. Los 3 hacen la historia. ¿Eh? Dios domina al fin y señoría todo eso, porque la historia es una cosa humana en sí mismo, en sí misma. Dios tiene la eternidad y desde la eternidad actúa sobre el tiempo. Pero la historia es lo propiamente humano. Y lo que hace este poema es mostrarnos los 3 niveles, lo que es del hombre, lo que es de los evos que representan los órdenes angélicos, la eviternidad, y lo que es de la eternidad. Todo está dominado por la visión suprema de Dios, pero al final la eternidad irrumpe en el tiempo. Entonces, la historia es una cosa humana, no es una cosa de la iglesia. Pero la iglesia lo que nos va enseñando es cómo irrumpen los otros actores en la historia. Muy bien. Pero la historia es lineal, no es cíclica. Y el mundo fue creado, el mundo fue redimido, fue creado por Dios Padre, el mundo fue redimido por el Hijo y el mundo va a ser juzgado Por el Hijo. por el Hijo, Ah, ¿no? Y esas son las grandes, además de otras intervenciones divinas que hay, que en los salmos están, ¿no? Explicadas, etcétera, las del Antiguo Testamento y las del Nuevo que conocemos, hay intervenciones, pero esas son las 3 principales. Y son las causas de la reyesía de Cristo, ¿no? Por el verbo todas las cosas fueron hechas. Él participó en la creación. Por el verbo fueron hechas todas las cosas. Él es rey por haber creado al mundo, es rey por haberlo redimido y es rey porque lo va a juzgar. precioso. O sea que la figura de Cristo quedará como lo que dice la Escritura. Sí. Cristo será todo en todos. Todo en todos. Todo Y en la todos. iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces la iglesia está representada, ¿no?, por los 24 ancianos que están junto al trono, como cabezas de eso. Pero en realidad
son todos los salvados. Sí, que integran la iglesia. Claro, el ejército de la iglesia entonces no es nada sin su cabeza que es Cristo. Y Claro. justamente eso es lo que pretende ser la ramera, ¿no? Es decir, no tengo cabeza. Sí, es quitar la cabeza que es Cristo, ¿no? Que es lo que está tratando de hacer en este tiempo, quitar a Cristo, quitar Claro. su cabeza para pensar que ellos son los que dominan, ¿no? Está Sí. totalmente equivocado. Pero nosotros veremos en este tiempo la mayor interacción del mundo sobrenatural, ¿es correcto? Sí, Con el hombre, con el hombre. con el hombre, sí. En la historia, la mayor intervención del mundo sobrenatural en la historia. Mi historia. Pues con esto terminaríamos, Rafa, de este capítulo 13. Y quería yo preguntarte, o que me hiciera saber si vamos a hacer una sesión, otra sesión de preguntas y respuestas, o si quieres hacer algún epílogo, o si quieres, sí, que ya me Bueno, digas. podemos hacerlo, pero tienen que enviarme las preguntas antes y entonces buscamos una y la anunciamos, ¿eh? Que la podemos llamar debate o preguntas y respuestas o como quieran, pero las tengo que tener antes para, si son detalladas, para poder responderlas, ¿eh? Muy bien, Rafa. Solamente invitarte a tener los libros de Rafael, del doctor Rafael Medio Obey, en sapiencia.org.mx, diagonal doctor, guión medio Rafael, guión medio Breire. También que nos hable de los dotes de sutileza, impasibilidad, ¿no? Sí. Fundaciongladius.org. Aquí estar haciendo una pregunta a fundaciongladius.gmail.com para hacer las preguntas y se sugirió pensar en los dotes de sutileza e impasibilidad. ¿Cree Rafael en que algunos veneran la muerte, como dice San Pablo, y gozarán estas dotes? Que algunos, ¿qué? Dice, cree Rafael en que algunos, yo creo que vencerán, yo creo que dice, vencerán la muerte, como dice San Pablo, y gozarán de estos dotes, si crece la transformación del ser. Que venzan la muerte antes del juicio final. Y puede ser. El texto dice eso, que va a haber una resurrección primera, ¿no? Sí, ya de hecho yo te había preguntado si iba a haber una resurrección primera, qué eso significaba. Sí. El día del juicio de las naciones puede durar 1000 años y todo ese día va a haber los resucitados primeros, serán los mártires, que van a estar al lado de Cristo cuando se juzgue a los demás. Pero Pero ese día pueden ser los 1000 años y los 1000 años un día, que son para Dios, porque ya no es un tiempo como el de ahora, es un tiempo definitivo. Por lo tanto, no podemos saber hasta que se ocurra eso, pero poder ser puede ser. Si la pregunta es puede ser, puede ser. la transformación, o sea que sería vencer la muerte y por tanto el pecado original, que el último de los enemigos a ser vencido sería la muerte. La muerte, claro. Y O el sea, abismo. sí, y el abismo. Oye, nada más hacerte una pregunta. En ese sentido, la transformación, ¿podría haber seres transformados durante el periodo ya que empieza la purificación y el aviso y todo esto? ¿O tendría que ser hasta el juicio de las naciones? ¿Qué cosa? La transformación del ser, los que estén transformados, los que venzan la muerte. No estoy hablando de mártires, ¿eh? Estoy hablando de como Elías, como Enoc. Hay todo un proceso, el purgatorio, ¿no? Está presentado por Dante, por ejemplo, pero siguiendo a teólogos, como todo un proceso de sanación. Y como quede purificado en el momento final, hay que pensar en el purgatorio como en un sanatorio, ¿eh? En un hospital donde nos rehacen. Entonces va a haber la transformación, el cuerpo va a estar sometido totalmente al alma y así como quede purificada el alma, así va a ser el cuerpo. Por supuesto que va a haber una transformación. Si el alma va a ser purificada en el purgatorio,
el cuerpo va a seguir ese proceso en el momento de la resurrección. Entonces va a haber una modificación después de la muerte. Sí, claro. Después de la muerte ya lo sabemos, va a haber una modificación. Pero yo me refiero antes que existan personas que antes de la muerte venzan la muerte y estén para vivir como primicias en estos 1000 años. Y eso, bueno, esa es la resurrección primera que le Esa es la dice. resurrección primera que ya nos habías explicado. Claro. Sí. Bueno, con esto nos despedimos, Rafa. Entonces veríamos las preguntas y según las preguntas escríbanlas. Si me pones el correo, fundaciongladius.org. Claro. Se refiere a algunos que nunca morirán, es lo que dice. No, todos deben morir. Por eso justo los que dicen que no murieron, que son Enoc y Elías, ¿no? Esos no están propiamente en el cielo con la Virgen María ni con Cristo. Muy posible están en el paraíso terrenal. ¿Y por qué no se mueren? Porque comen del árbol de la vida. Y van a venir al fin del tiempo. Había 2 árboles, el de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Cuando los echan del paraíso a Adán y Eva es para que no coman del árbol de la vida. Entonces, los padres de la iglesia decían esto, que posiblemente Enoc y Elías iban a venir, pero los mata el anticristo, tienen que morir. Por eso son los testigos. Por eso son los testigos. Y son los últimos testigos. Cuando los mata, se acaba el número de los elegidos. Ay, wow, yo no sabía eso. Claro, porque ahí se produce la intervención divina. El anticristo va a tener que aguantar a los 2 testigos todo su reinado. Ay, qué bueno. Va a tener que soportar. Y a nosotros también, ¿no? Si hacemos lo que, desde el punto de vista político, tendríamos que haber desaparecido nosotros ya, como anda de mal el mundo. Y estamos preservados por Cristo para dar testimonio de Él. Y entonces así vamos a vivir, estamos en manos de Cristo, no estamos en manos de Soros. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces no hay que preocuparse por eso. ¿Para qué nos vamos a preocupar de la política? Si fuera por la política ya habríamos desaparecido. Entonces si estamos es porque Dios nos protege y nos protege para algo. ¿Qué es esto? Y vamos a demorar todo lo que Él diga. Pero tenemos que mantenernos fieles, vigilar y estar esperando que Él intervenga. Sí, yo creo que Él intervenga y que eso es lo más importante, su intervención, lo más importante. Pues escriban las preguntas a fundaciongladius@gmail.com y compren los libros con Ari Caspeta, los libros son 3 tomos, bellísimos, la verdad, están increíbles. Tengo ya poquitos, porque ya se han ido yendo. Teníamos 10 juegos, ya tenemos mucho menos de 10, obviamente, tenemos 5 menos, yo creo, para que ustedes participen y puedan llevarse los 3 tomos. Agradezco a todos el haber participado, sobre todo al doctor Rafael Obeid, y simplemente decirle que queremos que nos dé de sus tomos, que nos hable de la política, que nos hable de los temas que trata en sus libros, porque la verdad que sería muy interesante que pudiéramos tener estos programas y que completar pues, especie de seminario, ¿verdad? En línea con los mismos libros, ¿verdad? Así ¿Cómo que, no? ¿no? Perfecto. Bueno, queda asumido el compromiso. Veremos cuándo lo hacemos. Muy bien. Muchísimas gracias. fundaciongladius@gmail.com. También ahí le pueden escribir las preguntas. Escriban las preguntas. Muy bien. No, estoy de acuerdo, no hay que preocuparnos, yo no estoy preocupada. Estoy preocupada en la medida que las personas no se convierten. Mi preocupación es en la medida que las personas no se convierten, porque el tiempo de Dios ya está corriendo y los eventos que van a venir
Si la persona no está preparada, no va a sucumbir, no va a aguantar, no va a aguantar. Claro. Entonces, por eso hay que estar preocupados por las almas. Muy bien, gracias, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Nos veremos a las 7 para el rezo del rosario y a las 8 para combate espiritual, para que podamos seguir con el análisis de Lutarius con Pablo Vivas. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Bye.